A moverme. Papi, siéntate, déjame que los muchachos breguen ahí. Yo soy muchacho. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. Todo bien, todo bien. Vamos a hacer un ejercicio, no físico, es mental. No se asusten. Vamos. Quemar calorías, oiga. Yo también. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Vamos a concentrarnos. Entonces vamos a pensar en algo del pasado que nos marcó, que nos afectó negativamente. Vamos a pensar en eso. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en eso. Va a pensar en lo que sintió, cómo vio su alrededor. ¿Lo tienen en la mente? Ok. ¿Y qué pudo usted hacer en ese momento? Pueden verbalizarlo si desean. ¿Pudo hacer algo? ¿Pudo cambiar? Pasó y no pudo tener esa fuerza o esa oportunidad para cambiar esa parte negativa. En el momento yo no podía hacer nada. No estaba en mis manos. No estaba en sus manos. Okay. En el momento, pues, hay desorientación. Desorientación. Ok. Brenda. Llanto. Ok. Y entonces, ¿usted puede decir que pudo permitir que Dios aliviara ese pesar en su interior o no puede confirmarlo? Sí, me dio paz. ¿Te dio paz? Me dio paz. Ok. ¿Quién más puede decir que sintió? Freira. Yo fortalece espiritual en un momento dado. Ok. So que permitiste que Dios trabajara. En ese preciso momento. Ok. Este. Bueno, yo recogí todo lo que había que me molestaba y lo puse. Le dije, Celolita, haciendo esto y esto y esto y esto. Y así pues recibí esa paz y esa fortaleza y ese gozo. Todo lo recibí ahí mismo. Y eso fue así. Sé que son muchas situaciones graves las que suceden en la vida de cada cual. Y yo recuerdo las que estuve sin Cristo y no había esa relación, sabía que Él era real, yo reconocía un Dios que existía, chévere, pero yo no vivía para Él ni lo sentía, por lo tanto la carga era completa, el dolor era completo, era frustrante en la juventud de estar así sin tener alternativas ni opciones. Ahora, los eventos que tuve yo después de conocer a Cristo, malos y desagradables también, ahí sí fue la diferencia abismalmente diferente. No fue que no hubo dolor, no fue que no hubo llanto, no fue que no hubo desesperanza en ciertos aspectos, pero ahí sí, pues Dios fortaleció, enriqueció mi vida y neutralizó las circunstancias, pero hubo consecuencias en las circunstancias también, o sea, pero la diferencia es que Dios sí estaba obrando en mí porque yo le permití a Él ser parte de mí. Mientras no era parte de mí en un pasado, no podía hacer mucho Dios, por más que bailar alrededor mío. Pero ya al bailar dentro de mí es muy distinta a la vida cuando Dios está. Amén. Pastora, iba a decir algo. Hay cosas que marcan a uno desde la niñez, que uno no las entiende. Tú sabes que el himno que dice, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Pasaron los años y yo no entendía, porque a veces tú podías decirle cosas a tus padres, otras veces no, porque no te creían, porque antes era así. Y pasaron los años y a mi edad adulta, siempre esos recuerdos vienen. Pero yo le pedí al Señor que me ayudara a perdonar.
Y sí, ¿sabes? Y después siendo cristiana, antes de yo llegar a esta iglesia, Tania sabe, pero aprendí a perdonar, a amar, porque cuando tú amas, tú perdonas, si amas verdaderamente. Amén. Estando como bien dice el pastor, o sea, cuando uno no está en el Señor, pues uno está en frustraciones, está en desorientación, pero siempre a uno le busca el porqué de las cosas. Al pasar de los años, y el Espíritu te deja saber que siempre Dios ha estado en los momentos difíciles, en los momentos duros, porque siempre estuve escuchando algo de Dios en mi vida. Eso es así. Desde la niñez, mis padres, aunque eran espiritistas, siempre nos ponían en colegios cristianos. Y esa base de fe es la que yo me incliné, no me incliné en la otra, me incliné en la base de fe. Y desde mi niñez hasta que conocí al Señor, sí supe que estaba Dios en mi vida, a mi lado, a pesar de mi desorientación y el por qué, y preguntaba, y por eso que tuve que decidir en mi vida y hacer un reto a Dios, porque tenía dos, ¿verdad? Dos decisiones, aceptarlo o no aceptarlo, pero se me reveló a mi vida en el reto que yo le hice a Dios. Se supone que nadie le haga un reto a Dios, pero yo le hice ese reto a Dios, y Dios entonces me habló, me clama a mí y me respondió. En mi casa. Así es. Lourdes. No, que yo digo que cuando uno no está en Cristo, le suceden cosas y uno acumula mucho odio, mucho rencor, le da coraje todo, y hasta como ella dijo, uno le reclama, le dice por qué están sucediendo estas cosas, si yo pues no estoy haciendo pues nada malo. ¿Por qué me están echando esa carga a mí? Uno no entiende las razones por qué le pasan las cosas. Pasado un tiempo, pues tú estás cargando mucho odio, mucho rencor. Pero eso tú, ahí en una situación, por lo menos para mí, que yo me lo tuve que tragar todo. Y ese todo que yo me tragué, lo vine cargando mucho tiempo. Entonces, pasado el tiempo, pues uno como que se cansa también del odio, del rencor, de las cosas que pasan. Y uno empieza como a decir, pues está bien, me olvido de eso. Pero yo me preguntaba, ¿lo habré perdonado? ¿Habré perdonado la situación o no la habré perdonado? O sea, me quedo ahí en ese limbo, porque era una cosa, pues yo decía, pues está bien, ya pasó, pero estaba ahí todavía. Y cuando tú llegas a un punto en que por aquí la sombra fue como una luz que está entrando al camino, pues en esa luz es que tú te das cuenta de la situación que tú estás pasando, de la situación que tú pasaste, y ahí es que tú empiezas entonces a perdonar, quizás poco a poco a perdonar, porque tú sientes que tú lo estás perdonando, que ya no es lo mismo de que tú dijiste, pues mira, pasó, y ya pasó, tú sabes. Pero tú sientes, tú estás sintiendo ese perdón que tú le estás dando a esa persona. Y eso es una de las cosas que te llevan a ti a pensar y a decir, Señor, tú sí puedes mover, porque si tú moviste un odio, un rencor, un corazón que ya no tenía, no sé, tú sabes, pues tenía que llegar a esto.
yo le decía, pues tú me estás arrastrando a ti. Y poco a poco, y lo digo pues gracias a muchas cosas que me sucedieron, por ejemplo, ustedes que estuvieron aquí, que me han ayudado muchísimo. Y mi hijo, que me dieron tantas alegrías, porque fue alegría, una satisfacción tan grande que yo sentí, que yo dije, Señor, tú me estás cumpliendo, aunque no sea en uno, me estás cumpliendo cosas. Y decir, no, yo me tengo que sanar, entonces primero. Yo tenía que sanarme primero. Y así pues me sentí, me estoy sintiendo más tranquila, puedo hablar, puedo expresarme y yo caí en una depresión muy grande. Y yo, Señor, me sacaste de eso, o me estás sacando, porque todavía yo sé que me falta mucho, pero me estás sacando adelante. Un proceso de crecimiento. La comparación que, ¿verdad? Varios dijeron de que uno, ¿verdad? Antes de Cristo pues pensaba de esta manera, actuaba de una cierta manera, que quizá lo que causaba más era arrastrando cosas incompletas, heridas, y siguen así hasta que llegó Cristo, se dio la oportunidad de conocer a Cristo y que Cristo obrara en su interior. Y eso es lo importante. El perdón también es un proceso. Puedes perdonar a esa persona, decidir perdonar a esa persona, pero el proceso de sanar es otra. Y ahí es cuando tienes que tener a Dios más apegado a ti, porque Él es el que sabe cómo ayudarte a tener ese proceso de restauración, de sanación completa, a través del Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo? De momento me acordé de cómo Dios nos copia a nosotros como vasijas rotas. Entonces, Él viene, va formándonos otra vez, nos forma otra vez, no nos Amén. deja rotos, nos va formándonos como Él quiere que seamos. Y si ves que de momento Él dice, espérate por aquí, no, el Espíritu de Dios, lo que tú dices, y tienes que mejorar esto, y tienes que sanar esto, pero Él se toma un tiempo en lo que eso es transformado para que nosotros podamos vivir como Él quiere, aunque a veces nos duele. Así no es. Amén. Vamos a buscar en nuestros papelitos lo que tengan para contestar el segundo paso, ¿es que se dice? Sí. Segundo paso. Dice, permitir que Dios alivie mi pesar. Permitir que Dios alivie mi pesar. ¿Lo tienen? Amén. Aquí pues, permitir que Dios alivie mi pesar. Ese es el 3. El 2. Permitir que Dios alivie mi pesar. ¿Verdad? Da un ejemplo aquí de una carta dirigida a un pastor, un feligrés de la iglesia, y dice: querido pastor, el año pasado mi matrimonio se deshizo, después de 20 años. Realmente luché duro por salvarlo, pero fue inútil. Ahora estoy divorciado y no soy querido. Estoy escribiéndole porque no conozco a nadie más con quien compartir mis sentimientos. Me siento mal. La mayoría del tiempo me siento desesperado sobre el futuro. El rechazo es un dolor que nadie debería sentir. Mi pesar me está agobiando y me duele el corazón de tanta soledad. A menudo voy a casa después del trabajo, una casa vacía, y simplemente me siento a llorar. Pero no hay nadie que sostenga cuando lloro. Todos los demás están demasiado ocupados
con sus propias vidas para importarles. La vida continúa para los demás, pero para mí se atrasa, minuto a minuto. Me siento emocionalmente paralizado y sin ayuda para cambiar. No puedo regresar el pasado o rehacerlo como me gustaría. Mi situación parece estar más allá de mi control. Pastor, por favor, ayúdame a enmendar mi quebranto. Pues, ¿verdad? El ejemplo que dieron aquí fue un hermano de la iglesia que le escribe el pastor, que estaba frustrado, ¿verdad? Todo lo que había pasado en su matrimonio y cómo él se sentía. Y pudo expresarse al pastor. Y sí, ¿verdad? Da el ejemplo de que es bueno hacerlo a los pastores, pero es mejor también hacerlo con Dios. Y obviamente también está la iglesia para ayudarlo, porque algunas veces cuando uno dice un testimonio, pues ayuda a la otra persona también a ser empático o a sentirse como que, wow, no soy la única que estoy pasando esto. Ella o lo pasó peor que yo y mira cómo está fortalecida, está con madurez, creció y da un ejemplo a seguir. Y eso también es como que lo bueno y la ventaja que tiene la iglesia, que debería, ¿verdad?, de siempre ser así. Otra cosa es que el ejemplo que le quise, ¿verdad?, hacer ahorita al principio, de pensar en lo negativo, en el pasado que no pudo tener control de cambiarlo. Tienen que tener, ¿verdad?, ese pensar de que Dios sabe lo que ha pasado, pero Él quiere que tú te acerques a Él. Tú tomarte el tiempo, sacar el tiempo, estar con Él y ahí como que expresarte completamente. Y aunque Dios lo sabe y Él estuvo contigo en ese proceso doloroso, quizá en ese momento no te diste cuenta, pero ahora, y también cuando uno va leyendo la Biblia, te va confirmando de que Dios nunca te dejó solo. Y eso es como que un alivio que uno siente cuando uno cree que de verdad Dios estuvo ahí y Dios va a seguir ahí. Lo importante es que tú mismo estés consciente de eso y confiado también. Entonces, a pesar de esas circunstancias fuertes que hayas tenido en la vida, que no te vaya a como que aguantar en acercarte también a personas, porque hay unas personas que dicen, como me hirieron, pues no me voy a acercar más nada, no voy a confiar en más nadie, olvídate, me encierro y me quedo aislado. Esa es una decisión horrible, más solo te vas a sentir y te vas a agobiar más, porque tampoco vas a sentir ese calor del hermano o de tu familiar o de tu amistad que te pueda, sostener, que te pueda apoyar. Aquí da el ejemplo también de David, que dice que, ¿verdad?, él entendió cuánto se daña nuestra alma cuando estamos heridos. Salmo 31, 9. ¿Quién lo puede leer? Araceli. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia y se me han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo. Wow. Bastante triste. ¿Qué puedes entender de eso, Araceli? A veces yo me he sentido por esa parte así. Hay momentos en mi vida que he pasado y si no es por la mano del Señor no estuviera aquí. Amén. En ese momento entiendo que era cuando se hubiera
bien grave y él estaba consumido en una depresión, entiendo yo que estaba David en ese Ujú. momento, desesperado, angustiado, pensando que solamente la misericordia de Dios podía salvar a su hijo y, ¿verdad? Y darle la vida porque estaba muriendo. Ujú. Y él estaba sumido en esa tristeza, que dice la palabra más adelante, que ni comía ni quería vestirse, estaba como un andrajoso, ¿no? Incluyendo el rey, porque no era fácil el rey, así Ujú. tirado allí a la miseria, no quería nada. Estaba angustiado, en una depresión severa. Así mismo Y es, cuando dice ahí consumido de tristeza, mis consumido. ojos. Y es llanto que ya no le veía, ya Chao. no podía llorar más. Chao, todo Usted ha está- llorado y al otro día usted tiene los ojos Ah, hinchados. muchacho. Yo me imagino cómo estaría David, su rostro era otro, que en la depresión uno cambia, el cuerpo, las células se van destruyendo, se van degenerando, cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Así mismo es. Uno se tira ahí a morir. Sí. Uno no quiere ni saber de nada. Pues en el caso de David, aunque estaba en esa depresión, también él tenía la esperanza en que si él ayunaba, si él estaba en eso, en esa petición, porque él Ujú. estaba en oración, Amén. en esa tristeza, a ver si Dios lo levantaba. O sea, no solamente que se tiró allí a morirse, pero él estaba, o sea, en su fe de que Dios podía hacer un milagro. Así es, contestando ahí lo que está diciendo Titi, lo dice en 2 de Samuel 12, 20, 22 al 24. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Lo leo? Sí. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y él respondió, y viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a esa vez su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Ujú. Se bañó, se lavó y adoró. Amén. Sí. Mucha gente, Dios no le contesta lo que quiere y lo que hace es emperrarse más y deprimirse más. Así Y mismo se, es. y se aleja de Dios. Y se aleja de Dios. Ujú. Pastora. En nuestras vidas es lo que yo siempre digo, lo que nos han enseñado a través del tiempo, que la toma de decisiones pueden ser buenas o pueden ser peores, malas. Y no importa quién tú seas, tú puedes ser el rey de la cochonchina por allá y tener los chavos que tengas, pero cuando vienen esos momentos de crisis es bien fuerte y solamente la mano de Dios. David ahí tenía unas consecuencias de un error que él había cometido. Ujú. Por eso yo digo, hermano, el que no cometa errores aquí, pues yo mira, estoy aquí escondida y que tiren la primera piedra o que me va a chocar la piedra y me va a rajar el seso. ¿Entiendes? Porque sí, yo he oído cristianos que dicen que no cometen errores, que no fallan, porque ellos ayunan, oran, ¿me entiendes? Pero los errores tenemos unas consecuencias. Debemos lo menos posible. Y yo te puedo decir lo que canta un rapero de aquí, porque ya lo que pasó, pasó. ¿Entiendes? Eso pertenece al pasado angustioso o a un pasado bueno, Ujú. porque hay pasados que no todos son malos. Exacto. Que muchas veces no toman la decisión que tomó David en ese momento y se suicida. Sí. Exacto. Que llegan a ese nivel y se matan porque la depresión lo que lleva Los consume. a un nivel de que ya no pueden más con este problema y se creen que la única solución es quitarse la vida. Ujú. Pero David da ese ejemplo aquí, en este versículo, que aunque con el dolor, Ujú. con su hijo ahí, más que estaba sufriendo las consecuencias, Ujú. hizo lo contrario. ¿Quién es el de David? Así mismo es.
aquí da el ejemplo, ¿verdad? De que, ¿verdad? Te dan unos pasos a seguir como hizo David, en que aceptó lo que no puede cambiar. Eso es como un blanco también. Sí, sí. Ok. Es un blanco. Aceptar lo que no puede cambiar. Pero puertorriqueños son un montón de nenes malcriados. No quieren aceptar nada. Nada. Se rebelan contra quien sea y contra Dios el primero. Ujú. Y el pastor Se ponen como víctimas y se quedan como Sigue la víctimas. agenda. tú eres hermano. Ujú. Y los hermanos, Culpan, quieren buscar el culpable. La culpa es huérfana. Así es. lo Y tiene- dice, lo tiene padre. ¿verdad? Ya lo habíamos leído, que es, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y esa como que confirma de que hice lo que pude en lo que me encontraba en la situación, pero otra cosa que no puedo evitar, que fue la muerte del hijo de David. Entonces dice, ha sido herido, ¿verdad? Te da el ejemplo de que hay unas personas que han sido heridos por los padres, por compañeros, por familiares, por semejante a esto, por más afligido que esté, no va a cambiar el pasado. El primer paso para la salud emocional, sanidad, restauración de su alma, es la aceptación. Ese es el primer paso que hay que tomar. Entonces, acepte lo que no puede cambiar. No tenemos la capacidad de cambiar el pasado, ni las heridas. La aceptación es el primer paso para sanar la mente, voluntad y emociones. Esta es la primera clave de la paz mental. Aceptar lo que no se puede cambiar. De hecho, en la psicología ¿verdad? Nos han enseñado que pues hay 5 pasos para uno pasar de la negación a la aceptación. Ujú. La negación, ira, viene el regateo con Dios, a ver si de una manera u otra, luego viene la depresión, pero ya después de la depresión, la aceptación. Ujú. O sea, que esos pasos, sé que los tuvo que pasar David. Después de los tantrums y Ujú. ¿Sí? Como todo ser humano. ajeno. ¿Por qué? Porque eso es parte ¿verdad? de nuestra vida conductual. O sea, llegamos un momento, no, esto no pasó, esto no puede ser. Una pérdida de alguien, yo no puedo creerlo. Ujú. No lo pasamos hace poco, Kobe murió. No Yo lo no puedo creo. creer. O sea, Ujú. llega un momento, yo no puedo creer. Pero ya tiene que llegar uno paso a paso, Ujú. ¿verdad? Yo sé que la familia debe estar pasando por esto Sí. para llegar a la aceptación. Pero sí, es parte de la vida conductual del ser humano. Así mismo es. Y even though que algunas personas no consideren la paz mental algo como una prioridad, pero entiendo yo que los cristianos se enfocan más en tener la paz mental, que obviamente la paz la da Dios. Y más cuando uno ha tenido tantas experiencias negativas en la vida que uno dice, ¿para qué yo enfocarme en esto que es negativo, que no puedo cambiar, que no puedo hacer nada? Y es mejor acudir a Dios. Dios, dame la paz, Así es. orar en ese momento. Quítame lo negativo que estoy pensando y ayúdame y encamíname hacia tu paz. Porque es que si no, se va a consumir, va a estar todo el tiempo deprimido, va a pensar también en las cosas malas también de las otras personas. No va a estar tú ni tranquilo ni nada, va a estar en la perse.
de si me hieren de nuevo o algo así, o pensar de la situación negativa. Y es mejor enfocar nuestra mente en la paz de Dios. Que se puede llegar a una persona que puede tener un trastorno mental de antisocial. O sea, Sí. personas que pueden tener ese desorden emocional Ujú. porque no quieren ya tener ningún tipo de relación Ujú. para que no lo hieran. Exacto. Sí, ahí hay miedo. Sí. La negación. Ujú. En el segundo paso dice, quítale importancia y ore por ello. En el papelito. Quítale importancia y ore por ello. Y entonces dice el versículo, Importancia y ore. importancia, Ore. ore. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Él estaba totalmente en ayuna, no quería comer, estaba siempre postrado ahí orando. Sí, no Y era una- adorando. no era una huelga de hambre. No. Era. El propósito de no comer era concentrarme en la oración Amén. totalmente y en la comunicación y adorar, porque dice ahí mismo adorar. No es quejarse, no es llorar por llorar, de que mis sentimientos se hirieron, que qué sé yo, no. He enfocado a la oración, a la comunicación con Dios y adorarle. Y dice también, ¿verdad? Enfatiza mucho de bienaventurados los que lloran, pero dice el Salmo, Mateo, ¿eh? Sí. Y también Salmo 37, 5 dice, enmienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Que ese es como encaminado a quitarle la importancia de la situación grave, ponerte en acción a orar y adorar, porque ya tú estás confiando en que tiene el poder para ayudarte a ti, a ayudar a la situación, a darte sabiduría y discernimiento a cómo manejar otra situación o la misma situación que está ¿verdad? Ocurriendo en ese momento. Entonces la tercera dice, Y perdona que te interrumpa, ahí mismo dice que él fue a adorar a Dios. adorar. Hay gente que se mete en la cueva y no quiere salir. No. Tienen que darse la de confortar a mi alma, o sea, una palabra de levantarte, una palabra de ánimo. Te estás perdiendo esa bendición. Exacto. O sea, que estamos hablando de cualquier tipo de cosa negativa, sea que te hayan hecho, Ujú. o que te haya llegado a tu vida por algún evento, o que tú hayas hecho también. Ujú. Sí. Esto me recuerda a la clase, una clase que hubo que se habló sobre que Dios te pone las cosas en perspectiva. Entonces cuando tú estás en esa adoración, ahí tú entras y tú puedes ver la situación desde afuera. Es como que tú te ves en perspectiva, como uno dice, y por eso es que tú puedes quitarle importancia, no porque no sea importante, Ujú. sino porque ya tú sabes que al tú orar, Dios va a obrar. Ujú. Que esa situación, por ejemplo, lo que estaba diciendo mami, de que si un hijo sí, pero otro hijo no, pero se le puede quitar importancia y orar por eso. ¿Por qué? Porque al tú orar por eso, lo pones en las manos de Dios y tú tienes esa fe de que Dios va a obrar en tu vida, sea cual sea la situación, sea que tú hayas hecho algo que te hayan hecho, como dije, es entregárselo a Dios. Ese problema, cualquier tipo de problema que sea, o la situación que tengas, entregárselo a Dios. Y la parte de la perspectiva es que
pues puede que sí pase, puede que no, porque es la voluntad de Dios. Exacto. Pero tú vas a seguir caminando en la voluntad de Dios y de esa manera vas a tener gozo en tu vida, vas a tener paz en tu vida, porque hiciste lo que tenías que hacer, que era orar por eso. Y enfocarte en Dios. Enfocarte en la adoración, enfocarte en eso. Y me recuerda mucho a la canción de Waymaker, que aunque no pueda ver que está obrando, obviamente no podemos pensar de que, no, que Dios tiene que obrar de esta manera porque esta es la manera que yo quiero. Conforme a Dios. Es la voluntad de Dios y quizá la voluntad de Dios no es lo que tú quieres. Exacto. Y ahí es que hay que uno, mira, someterse a la obediencia, aunque duela. No llega en el momento que tú quieres. También por eso. Porque nosotros íbamos a la iglesia de pequeños y yo lo que creé fue rencor por la iglesia, ¿sabes? Ahora es diferente y no es en el momento que mami me llevó a la iglesia, sino en el momento que yo fui quebrantado, que entonces ahí Dios me trajo a la iglesia por medio de otras personas, ¿verdad? Porque es en su momento. Mami quería probablemente al llevarnos a la iglesia eso, vivir una vida de acuerdo a Dios, o sea, dirigidos por Dios. Pero pues no fue en ese momento que yo acepté a Dios, pero como quiera, eventualmente lo acepté. Por eso es que la fe no se puede perder, que aunque tengas otros hijos que no siguen, que están por malos caminos, en algún momento eso te va a llegar, no puedes perder la fe en eso. La esperanza es que la semilla Se sembró. se sembró Exacto. y el crecimiento lo da Dios. Así es. En el paso 3 es enfóquese en lo que tiene, no en lo que ha perdido. Tiene perdido. Primer blanco tiene, segundo blanco perdido. Y en segunda de Salmo 12:24, entonces David consoló a Betsabé y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. ¿Verdad? Dice aquí el ejemplo de algunos de ustedes que están pasando ahora mismo por un pesar. Dios no está terminando con tu vida. Él no ha terminado contigo. Esto no es el fin. Duele, pero no tiene que devastarlo ni angustiarlo. Si usted abre su vida a Cristo y le permite sanar sus emociones, su interior, pida a Dios, quita mi culpa y sana mi dolor. Aleluya, Señor. Y obviamente David lo que hizo aquí es valorar, aprovechar lo que tiene, no en lo que perdió, que fue el niño. Se acercó a Betsabé, la consoló, hicieron su vida como tal. No se quedó en la lamentación, en la depresión, ahí no. Aprovechó, valoró lo que tenía en su mano y en su vida. Pastora. Eso nos muestra a nosotros, que a través de nuestras experiencias negativas, tengamos culpa o no tengamos culpa, porque ahí David tuvo culpa, esa fue la consecuencia. Sí. Pero a través de ese error que él cometió, aunque estuvo con esta mujer, él fue y le dio aliento. Tú puedes ser de aliento a otras personas que están en necesidades y en crisis, porque a eso hemos sido llamados. Y por eso es que Dios nos educa a nosotros, nos enseña a través de estos estudios bíblicos, los que nos dan los jueves, cómo nosotros vamos a bregar con el que está a nuestro lado, cómo nuestra empatía va a hacer que nos relacionemos con los demás. ¿Entiendes? Porque la vida, cuando estamos en el Señor y también fuera del Señor, es
una escuela. Empieza aquí adentro y termina el momento que Dios quiera después. En el momento del niño fue en ese momento, pero en la vida de ellos tuvieron, ¿ves? Más hijos. Nili, en eso de que nosotros estábamos hablando, o sea, uno tiene problemas, tú sabes, pero uno va arrastrando porque uno tiene un problema, pero más adelante se le presenta otro y eso se va acumulando y sigue otro y se le va acumulando y sigue otro y se le va acumulando. Pero en ese trayecto hay momentos en que a ti te sucede algo que tú quieres recapacitar, pero que no sabes cómo hacerlo. Entonces te quedas ahí como en shock, tú dices, pero ¿por qué voy a hacer eso? Tú sabes, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces tú llegas a un momento de que eso es Dios avisándote, te sigue avisando cosas y te sigue poniendo en el camino y siempre está tratando de hablar contigo, pero tú no lo estás escuchando porque tú no estás en los caminos. O sea, tú te desvías del camino y no quieres ver lo que Él te está diciendo, no quieres escucharle. Y llega ese momento en que tú te das cuenta y entiendes qué es, y ahí es donde tú aprendes a perdonar, aprendes a perdonarte a ti mismo por las cosas que tú piensas, por las cosas que tú has hecho. Y ya no. Por eso es que dice, enfócate en lo que tienes, no en lo que has perdido. Pero entonces, verá cómo somos los humanos, que nosotros perdemos una cosa y ya pensamos que no tenemos nada, que se nos va la vida, que estamos destruidos, que se acabó, aquí ya no me queda más nada, porque pues, eso era lo que tú querías, pero eso no es lo que se te dio. Pero realmente cada día es una bendición que Dios te da, por ende, que tienes. O sea, enfócate en lo que tienes, a diario en lo que tienes, cada momento en lo que tienes. Hay que estar agradecido en todo momento, alegre en todo momento, gozoso, dar gracias. Exacto, porque sí hay cosas que se pierden, pero es la voluntad de Dios y nos ama, ¿sabes? Exacto. Que no podemos, así como cristianos, sí va a haber momentos de sufrimiento, momentos de desesperanza, y uno pasa por un proceso, como está diciendo Tania. Pero al final, enfócate en lo que tienes y en lo que Dios te siga dando a diario. Así es. A diario, cada momento. Javier, te quiero decir algo, pues él le dice que se siguen llegando cosas, es bien importante, amado. Oiga, que usted no se deja acumular las cargas. ¿Sabes? Si usted le sigue, tiene un problema y mañana tiene otro y pasado, mire, hable con alguien, busque ayuda. Ya sea con los pastores, ya sea con alguien en la iglesia, ya sea con una persona, ¿verdad?, profesional. Pero usted no puede seguir acumulando cargas, porque por eso es que hay tanta gente, hay tantos problemas de salud mental en Puerto Rico, porque la gente sigue acumulando la carga, que hay una depresión severa y después no sabe ni cómo salir de ahí. Se lleva enredado la familia, se lleva enredado el matrimonio, todo. Sí. Pues porque no podemos seguir acumulando cargas, porque somos seres humanos. Oiga, esto duele, nos desenfocamos, cualquiera puede caer en una depresión severa, cualquiera, nadie está exento, aunque le sirvamos al Señor. Entonces, oiga, si usted tiene una situación, no siga acumulando una tras otra. Hable, busque ayuda. Amén. El problema del puertorriqueño es que, ¿verdad?, hay ataduras. Entonces, esas cadenas que tú no quieres romper porque no te da la gana. Pero si lo estás encomendando a Dios. Pues, no le da la gana de bregar con el asunto y que se acumule ahí. Alguien que esté con Dios y se crea de que lo puede hacer solo y se crea que lo que se le perdió
lo puede estar arrastrando porque está atado a lo que se le perdió, porque está más enfocado a lo que se le perdió y está atrás y no avanza. Y no lo deja Y ir. no deja ir. Esas son las ataduras del ser humano que no quiere dejar ir. Y eso es un problema. Ok, Esther. Hablando de las pérdidas, ¿verdad? Ujú. Esa puedo hablar yo de eso, de las pérdidas. Amén. Cuando yo perdí a mi papá, era lo más grande para mí. Yo amaba a mi mamá, pero yo creo que yo amaba más a mi papá. Yo también. Era un amor porque mi papá tenía una forma, ¿verdad?, de venir con uno. Mi mamá era de otro, que uno no Confesión. uno no lo entiende porque es corrigiendo y era así firme ella y muy bien. Pero mi papá no le gustaba que mi mamá lo pegara ni nada. Pero cuando mi papá murió, yo era la que estaba y murió, yo viéndolo ahí, yo no sabía que estaba muerto, yo no sé cuándo una persona está muerta. Pero ahí murió, yo me desplomé, porque era mi primera pelea y él, mi papá. Yo tenía una enfermera, fue en mi casa, en casa de mi mamá, Ok. y estaba la enfermera. Y él me dice, se murió, y cuando dice así, ahí murió. Pero ¿qué pasa? Después que pasó todo eso, yo le dije al Señor, ya yo le serví al Señor, llevaba no mucho tiempo, pero le dije, Señor, yo no quiero que nunca más me ocurra esto, porque yo sé que si tú me das la fuerza, yo empecé a hablar con el Señor, Ujú. él me entendió lo más bien. ¿Qué pasa? Que pasan los años y cuando llevo a mi esposo a veterano, que ya le dan de alta, el mismo día que le dan de alta, entonces lo veo morir a él también. Pero ahí le dieron de alta, pero tan pronto le dijo a la doctora que estaba malo, le llevaron allá y yo con él y ahí mismo murió. Tampoco yo pensaba que estaba muerto. Yo lo veía así y todos los médicos alrededor de él me sacaron y el doctor me lo dijo, no, él no se fue. Yo me quedé así mirando televisión, pero no me pasó lo mismo que mi papá. Ya yo estaba fortalecida. Luego me pasa con mi hijo que muere también y me pasó lo mismo. Una calma, una serenidad del Señor en todo momento. Murió el otro también. Quiere decir que en todos esos momentos yo he visto cómo Dios me ha guardado y me ha fortalecido. Así que yo creo que es poner todo en la mano del Señor y confiar que Él es el único que puede. Eso lo ha hecho en mi vida y sé que venga lo que venga, Él me sostiene. Sí. Amén. Porque lo ha hecho. Después que pasó ya todo eso, pero se lo dije, Señor, no, yo no quiero ser legal. No, porque si tú estás en mi vida, yo no puedo, cada vez que se muere uno, yo ahí tirar. No. Yo quiero ser fuerte, yo quiero estar fuerte porque tú. Las palabras que le salen a uno, porque tú estás como empezando y no tienes mucha, ¿verdad? Mucho conocimiento, pero sí sabes lo que Dios puede hacer. Y lo hizo en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, Así es. El último versículo que dice Isaías 61:3. Tío, ¿lo puedes leer? Alto. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Aleluya. Y aquí dice que usted no tiene que seguir siendo prisionero de su dolor. Eso es opcional, completamente. ¿Verdad? Concluyendo a todo lo que han aportado, es importante de que sí somos humanos, sí tenemos fraquezas, fallamos en esto, también caemos, nos cojeamos, lo que rayo sea, porque somos humanos, pero como dijo Esther, hay que estar en las manos de Dios. Poner todas las situaciones en las manos de Dios, eso significa confiar, delegar a Dios lo que es tuyo y, como dice Mateo, encargarte tú de las cosas del reino y su justicia. Quizás suene así como que muy poético,
pero le va a hacer bien a su vida, porque es un proceso de crecimiento y de madurez. Y entonces, lo más importante es, ¿verdad? Entre todo es, solo tiene que decidir y dar ese paso, acercarte a Dios, para que Él de verdad obre en ti, en tu interior. Y permitir que Dios te sane, te restaure. Aunque no lo veas al momento, aunque no pienses que vaya a ocurrir, pero eso te toca a ti también, tener fe en Dios, en que Él, como alfarero, te va formando a su imagen. Amén. So que hasta aquí es mi parte. Dios les bendiga. Amén. Amén.